Buenas tardes, neños y neñes, y comenzamos como todos los miércoles con la sección Les Nueses Noticias. Dos neños de la Escuela Pública San Pedro de los Arcos, Xulia y Nélida, vienen a comentarnos noticias tan interesantes como la de una empresa que se dedica a vender parcelas en el sistema solar. También falarán sobre los británicos que ya pueden comprar sellos por internet. Pero hay más noticias, como el descubrimiento de 2 planetas extrasolares o los nuevos descubrimientos sobre el cuadro La Gioconda. Y van a acabar con una noticia que va a revolucionar el mundo de la sopa. Escucháis les oyertes porque vos va a prestar en forma. Güey, Xulia y Nélida venimos con unas villas de noticias muy pero que muy curiosas. Y son tantas que no sé por dónde empezar. Pues entramos por una noticia donde los británicos son los protagonistas principales. Y entrugaréis vos el motivo. Pues ello ya que, aunque son en forma tradicionales con esas cosas, y es verdad que por otro lado siempre dan un paso para adelante y también son de lo más modernos. Parece que son como el cantar este. 1, 2, 3, un pasín pa' entre María. 1, 2, 3, un pasín pa' atrás. Amosaron lo per bien con la minifalda. Bueno, el caso ya es que los británicos a partir de ahora ponen mercasellos por internet. Y con toda seguranza, gustaríamos saber cómo puede ser eso. Muy sencillo. Royal Mail, correos británicos, encarrilaron un nuevo servicio por internet. Considero uno de los cambios más importantes en los últimos 166 años de la historia postal del sistema británico. Esa noticia y una cachigalina comparada con la de Mio. Si los británicos ponen mercasellos por internet, los búlgaros, no sé yo si por rivalidad con los británicos, merquen parceles en... Mira, guapina, hasta la mi abuela compró un terrenín en Llanes, va poco y nunca mentó los británicos. ¿Dónde está la noticia? Guaja, tú lleves camín de... Vete tú a saber, de solo pa' prao. Home, ahora entiendo a la maestra cuando dice que tenemos que escuchar más. En antes de falar, déjame remachar el clavo. Les parceles que merquen los búlgaros podían ser guapamente en Llanes, en Yuanco o en Xixón. Pero non, eso ye verdad, que non chocaría a nadie. Ellos son más grandones y además non anden con cuentinos. Las parcelas que mercan los búlgaros son nada más y nada menos que en el sistema solar. ¿En el sistema solar? No me digas que quieren conocer a de ellos marcianos. O a lo mejor, ya que como siempre tan ayuna como tú, decidieron arrear pa' allá da fecho. Desde que el mundo y el mundo siempre hubo gente testerona, pero tú ganes a todos. Escucha, hay una empresa, Yunar en Bas, que ofrece 400 parceles de 4.000 metros cuadrados cada una. Nayuna, Marte, Venus, Mercurio, así como en Io, satélite de Júpiter. Decenas de ciudadanos búlgaros ya le solicitaron. Debe ser que son baratas a escala, nada más que 20 euros. Anda, a lo mejor van para allá y descubren nuevos planetas y galaxias. ¿Qué crees que los planetas y las galaxias descubrense todos los días? Mira que ya se chapa allá entre. No sé yo, porque va a poco tiempo descubrieron 2 planetas extrasolares que siguen alrededor de estrellas asemejadas al Sol. A un de ellos, llamado Garafiaun, vaya nombre más raro, está a 1000 años luz de la Tierra. El otro, WAPS 2b, está a unos 500 años luz. Y hay más. Los astrónomos del telescopio espacial Hubble descubrieron 500 galaxias. Son más pequeñas que les conocíes y de color azul. Y ya que ya no saben qué descubrir. Tú acuerdas de un cuadro muy famoso, la Mona Lisa, donde está una mujer con una sonrisa en los labios, que no sé por qué toda la gente se entruga cuando lo ve, que ya y lo que pasa para tener esa expresión de esa manera. Sí, acuérdome bien de él. La paisana es un vestido largo, escuro, y el pelo ya yeso y largo. Acertaste. Pues ahora dicen que, gracias a un certificado escáner láser de 3 dimensiones que desnuda a la Gioconda, esa mujer debía estar preñada o dando de mamar al fío cuando la pintaron.
quedó plasmada del todo. Si con un escáner a un cuadro son capaces de saber si una muller está preñada, estos dentro de poco nun metas el cuezu, que nun yasina. Debieron ver que la nagua ya era transparente y que le llevaban las mujeres que estaban preñadas y se quedaban de mamar na Italia del siglo XVI. Está claro que la Mona Lisa naquella época nun tuvo papero de niñera. ¿A quién? ¿Quién ya ese paperu? ¿Y qué tiene que ver con la Gioconda? Pues ya te dije que, lamentablemente, pa ella nada de nada. Paperu y un robot niñera que, según dice el so fabricante, va a ser capaz de falar y bailar después de una caricia. Muchos padres naguaben por un robot asina. Vaya felicidad. Por la que supongo que no estará muy feliz con la noticia que voy a decir ahora y Mafalda. Mafalda, la del cómic, ¿qué hielo que vas a contar? Por favor, no embarries que después va a caerte el pelo. Dios mío, ¿por qué busques siempre 5 pies al gato? Digo que a Mafalda no iba a prestar un res la noticia porque va de sopa. Y como todo el mundo sabe, Mafalda no soportaba la sopa. Lo malo de la sopa es que, para tomar a gusto, tiende a estar calentina. Pues ahora eso ya no es una torga. Con nuevo invento, todo el mundo podrá saborear un plato de sopa hasta en el polo, en sin calentarla, dígotelo yo. Nel polo, de toes puentes mastroles, de esa ya les músicas y dancines. Que no, ya es verdad. Ahora hay una sopa que se calienta sola. Nada más tienes que calcar un botonín que desenloca una reacción química para que se caliente. Y dícenlo como si la cosa no fuera engredellada. ¡Ja! La vida cambia una barbaridad. Pues con la sopa milagrosa despedimos el programa. Y marcho corriendo para casa porque col cuento de la sopa entróme una fame. Eso sí, si quiero sopa, de momento voy a tomar la de la mi abuela, que por mucho invento nuevo, mejor que la de casa no la hay. El miércoles que viene vendremos con muchas más noticias. Nun segundín vamos a la sección de les entrugues. Un besín y tallueu. ¿Quién es el patrón de Llanera y cuándo llega su festividad? El 15 de mayo, San Isidro. San Isidro el 15 de mayo. El patrón es San Isidro y es el día 15 de julio. De mayo. 15 de mayo. San Isidro el 15 de mayo. El 15 de mayo San Isidro. El patrón de Llanera y es San Isidro Labrador y la festividad y el 15 de mayo. San Isidro Labrador el 15 de mayo. ¿Qué fiesta se celebra en Llanera al entamar el mes de Xunetu, que tiene como atractivo una gran cena medieval? Los esconsuraos. Los esconsuraos. Los esconsuraos. Los consuraos. Los esconsuraos. La fiesta de los esconsuraos. Los esconsuraos. ¿Cómo se llama el pico que está en Yugo y que también da nombre a un grupo de baile regional? Pico Santo Firme. El Pico Santo Firme. El Pico Santo Firme. ¿Santo Firme? Pico Santo Firme. Pico Santo Firme. Santo Firme. ¿En qué dos localidades del concello hay estación ferroviaria? En Posada, en Lugo Llanera y Villabona. En la de Villabona y Yugo Llanera. En Lugo de Llanera y en Villabona. Villabona y Lugo de Llanera. En Villabona y en Lugo. Hay estación en Lugo de Llanera y también hay estación en Villabona de Asturias. En Villabona y en Lugo de Llanera. ¿En qué localidad de Llanera topamos el centro penitenciario? El de Villabona. En Villabona, Tabladiello. En Villabona, Tabladiello. Villabona. En Tabladiello, Villabona. El centro penitenciario está en Tabladiello, en Villabona. Villabona. Villabona, Tabladiello, sí. ¿Cuántos colegios públicos hay en Llanera? Hay 2.
el de Posada y el de Lugo. El de San Cucao, el de Posada de Llanera, San José de algo, que no me acuerdo, y el de Colegio Público de Lugo Llanera. El de San Cucao, el de Posada de Llanera y el de Lugo de Llanera. 3. En San Cucao, Villabona y luego Llanera. 3. El de Lugo, el de Posada y el de San Cucao. Actualmente 3. En estos momentos hay 3 colegios. 3. San Cucao, el de Posada y el de aquí de Lugo de Llanera. Y otra semana más tuvimos la escuela pública de Lugo de Llanera. ¿Supisteis contestarles entrugues de la semana pasada? Suponemos que sí, porque yeren en forma fáciles. Como son también abondo fáciles les de esta semana, por lo que es normal que casi nadie se equivocare. La primera y la segunda entruga tienen relación con algo que nos gusta a todos mucho, las fiestas. El patrón de Llanera es San Isidro y la su festividad celebra el 15 de mayo. La fiesta que se celebra en Llanera al entamar el mes de Xunetu, que como todo el mundo sabe, celebra una extraordinaria cena medieval que este año no podréis perder, llámase la fiesta de los esconsurados. La tercera entruga es de geografía. La xente de Llanera non dudó, pero ¿sabéis vosotros que el pico que está en Lugo y que da también nombre a un grupo de valle regional y el Santufirme? Los dos lugares del concello en la que hay estación ferroviaria son Lugo de Llanera y Villabona, y el centro penitenciario está en Villabona, más concretamente, como algunos dijeron, en Tabladiello. Y estamos ya en la última entruga que tiene relación con vosotros, con la educación y con los niños. Las 3 escuelas públicas que hay en Llanera son San Cucao, Lugo de Llanera y San José de Calasán, de Posada. De red de la sección de entrugues vamos a escuchar el Cantar Mulleira de Libardón, interpretado por la banda de gaites infantil d'Ubieu, Vetusta. Y a lo cabero falaremos con la escritora Marisa Valera sobre su libro Fero y el pez. Fero y un niño que zampó un pez en mandarín. ¿Podrá el pez volver a la China? Si queréis más sobre el cuento, donde se dice escuchar a la escritora. Esperamos que vos presten todas estas propuestas que vos traemos.
niños y niñas y todos los que nos veis. Hoy estamos aquí otro día más en el Centro Asturiano de Uvieu y tenemos a una escritora, María Varela, y a dos niñas de la Escuela Baudilio Arce, Claudia y Aida, que van a hacer un poco de periodistas, van a echarme un gavito con la entrevista. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que va a entamar Claudia. Claudia. ¿Ya la historia de Fero real? Sí, la historia de Fero y es la historia del crío mío cuando tenía 3 años de edad, que veníamos de una fiesta de cumpleaños con un paquete de llambiotaes. Y en ese paquetín venía un xuego de agua, de esos que tienen como botoninos. Entonces, el crío, que se llama Fero, tenía mucha sede. Y ocurrióse quitar el taponín con esos uñines pequeñines y bebeilo. Y cuando llegamos a casa resulta que ya no tenía sed porque se había bebido ese líquido. Lo que pasa es que después ya lo demás lleno velado y muy bien velado, porque además yo creo que con mucha sorpresa y una historia que va a gustar mucho a los niños. Aida, la segunda entruga. ¿Llevó mucho tiempo escribir este cuento? Este cuento escribílo cuando los míos niños iban a la guardería, a la guardería de pequeñinos, porque trabajaba mucho con los cuentos inventados. Entonces, quiero decirte, yo tenía la inspiración en casa, porque como tengo un rapacín que yo muy despistado, que yo Fero, pues cualquier cosa que ahí pasa la escribía y me salía un cuento. Así que aprovechaste un poquitín aproveché un poco el labor didáctico, un poco en relación con los maestros de la guardería, de contar un cuento, que muchas veces pues hay en muchas casas están los padres siempre y fan ese labor de ayudar un poco a los niños y te ellos un gavito, entonces eso plasmóse. Bueno, es que es muy importante, por ejemplo, que en los pequeñinos se trabaje mucho la creatividad, entonces inventando cuentos, historias, y los niños cuando se acostumbren a inventar se acostumbren a desarrollar mucho la creatividad y luego a tener muchos recursos porque están aprendiendo a discurrir. Por eso también es muy importante que llegan, porque en la creatividad pues de escuchar historias, de sentirles. Y que juegues con palabruques, por ejemplo, decir, vamos a inventar un cuento entre un plátano y una pera, o vamos a inventar un cuento que casi todas las guarderías para niños pequeños trabajen mucho. Todo eso de inventar y tal lo trabajó mucho hace muchos años un escritor que se llamaba Emilio Rodari, que trabajaba mucho con tiene un libro que se llama La gramática de la fantasía. Entonces, pues lee cuentos tradicionales y los rapacinos los sacaban de diferente manera, o da 2 palabras y los niños inventen una historia. Y están avezados también a hacer actividades ese tipo en la escuela, trabajase un poco la creatividad. Bueno, ¿cuál era la otra entruga? Facis talleres en las escuelas sobre el cuento. ¿Cómo reaccionan los niños al escuchar la historia? Los niños pues ríense mucho porque un cuento cuando lleve tema escatológico les hace mucha gracia. Y además contámoslo normalmente, la ilustradora, que es una amiga mía, es nieta de un pintor asturiano bastante conocido, que era Mariano Moré, de la época de Baristo Valle y Marola y Piñol y todos estos. Entonces una hace de pez mandarín y la otra lo narra. Y entonces se mueren de risa porque, bueno, le pones un poco de teatro y tal y claro, les gusta. ¿Podemos avanzar un poquitín la historia? ¿Qué pasó? Bueno, pues cuando Fero bebe el líquido de aquel juego que nadie sabía en aquellos días, cuando me pasó al fío mío, lo que iba a pasar, y lo que había tragado, porque nadie sabía si había tragado, yo no sabía si había tragado agua, si había tragado un producto químico, lo que había tragado. Entonces, bueno, en ese momento ocurrióseme llamar al Instituto de Toxicología, que casi lo vuelvo chiflado, porque no me sabía dar un antídoto, porque no sabía de lo que estaba hablando. Pero bueno, al día de hoy, este rapacín ya tiene 14 años. O sea, que y Fero no pasó nada. Fero no pasó nada. Pero a Fero real, pero a este Fero de la historia, ¿qué pasó cuando llegó a casa? Ese juego de agua tenía, era hecho en China, made in China. Entonces se me ocurrió que cuando Fero tragó ese agua, podía haberse tragado un pez muy pequeñín de los que hay en ese río de China, sobre todo un río muy grande que se llama el río Yangtze. Y se tragó un pez diminuto, que es el pez mandarín, que es de color naranja. Entonces dije, bueno, pues puede tragarse un pez mandarín y empezar a tener unas cuantas cigoñas en el estómago. Y claro, el pez
que está por ahí blincando y blincando. Imaginaros estar ahí, sin ganas de salir, y claro, ¿dónde topa la dónde salir? Y claro, vaya susto que tuvo que llevar Fero, el del libro. Claro, cuando... Fero empezó a tener muchas tarcigoñaes y tuvo muchos ganas de tirar un peu. Y tiró un peu impresionante, ¿eh? Una cosa... Entonces el asustadísimo se empezó a desvestir y demás, y cayó al suelo un diminuto pez mandarín de color naranja que no hacía más que toser y toser. Y claro, ahí dejamos un poco la historia, porque la verdad es que qué pasó a ese peche y qué pasó, bueno, pues con este Fero y con el peche y con la mamá que estaba allí como muy preocupada. Aida, ¿cuál es la otra entruga? ¿A qué edad cree que se puede comenzar a escribir? A escribir cuando sabéis escribir, por ejemplo en primero o en segundo, pero a inventar pues desde pequeñinos, porque si os acostumbráis a inventar historias, pues o con papá y mamá a la hora de dormirse, en vez de contar los cuentos tradicionales, pues a lo mejor una historia que os pasó, pues una señora que tropezó y tal, pues desde pequeñinos, desde que sabéis hablar, se puede empezar a imaginar personajes o a inventar, y es una forma de luego tener bastantes recursos cuando se es adulto. Los dibujos son muy guapos. ¿Qué relación tiene con la dibujante? Dicho que un poco antes ella, ¿no? Éramos amigas, fuimos a pintar cuando éramos pequeñas. Estuvimos como 10 años pintando en un estudio con un pintor también asturiano de Gijón. Ella hizo Bellas Artes y bueno, ella aunque se dedica a pintar cuadros de temas asturianos, pues una labor más es la de ilustrar, porque ilustrar requiere que ella, al ser amigas, que ella entienda el tipo de ilustración que yo me imagino cuando lo escribo. Claro, porque debe ser difícil, cuando una persona escribe, yo creo que tiene en la cabeza cómo va a ser esa historia. Sí. Entonces, ya es muy difícil que la persona, el dibujante, bueno, es muy difícil, depende un poco de la sensibilidad y de la radiación y lo que estás diciendo, y el captar pues lo que tú tienes en la cabeza y poder plasmarlo en los dibujos. Sí. Y yo creo que ya que lo hagamos, porque estos dibujos son de verdad muy prestosos, sí, son graciosos, muy guapos. Son graciosos. Yo creo que tienen que gustar, bueno, y que gusten, de hecho, pues eso, a todos los niños, porque en esas edades y es muy importante el apoyo, el sofito, tener un dibujo pues sí, que porque acompañe. apoya el texto. Tú a veces, depende, si son niños muy pequeños que todavía no saben leer, pues el dibujo está apoyando la historia, te está contando la historia. El dibujo es bueno cuando juntas todos los dibujos y solamente viendo los dibujos sabéis la historia. ¿Aida? ¿Por qué escribe en asturiano? Bueno, no escribo todo en asturiano. Surgió que escribimos en asturiano y escribimos otro también en castellano. Bueno, porque esta historia pegaba mucho más en asturiano, porque el asturiano le da más ritmo y hay palabras muy graciosas en asturiano. Estar cigoñades es muy gracioso, Jambueta es de Jambión, hay cosas mucho más graciosas, y luego, bueno, pues vamos por los colegios contando un poquitín en asturiano y bueno, es nuestra lengua, pues apoyarla un poco. ¿Y es difícil escribir para los más pequeñinos? ¿Para qué edad? Exactamente, este libro, ¿a qué edad lo recomendarías? Porque la letra es bien grande. La letra es grande, sí. La letra es pues grande. Lo que pasa es que así en asturiano tendría que ser a niños a partir de 8 años, así. A veces cuando lo hacemos con niños más pequeños, que no, eso, pues mezclamos alguna palabruca o así en castellano. Pero normalmente es de 8, 9, 10, que es cuando ellos empiezan a poder leer un poco de lengua, que la entiendan bien y tal. ¿Puede competir hoy en la actualidad los cuentos con todos los recursos y todo lo que tienen los niños en casa? ¿Tú crees que hoy en día los padres son conscientes de la importancia, lo que estabas diciendo, de los cuentos? Sí, yo creo que sí, porque yo creo que en ninguna época como hasta ahora hubo tantísimo libro infantil, ya sea en asturiano o en castellano. Ahora se potencia muchísimo la ilustración, hay unas editoriales súper potentes, fuera y dentro, hay traducciones de todo el libro infantil. Y bueno, los padres son los que deben transmitir que el libro pues entretiene, el libro evade, el libro tiene muchas funciones, lo que pasa es que es el padre el que tiene que escoger los libros de acuerdo con cómo es un niño. A cada crío le gusta una cosa diferente, un crío es fantasioso y le gustan los temas de fantasía, otro crío le gustan los temas cotidianos, pues un niñín cuando va a la escuela, cuando es pequeño, y todas las historias, todas estas de Teo y de Babar, que hace
bueno, que el niño pequeño se identifica con esas historias, entonces le gusta porque se identifica, se está viendo a él. Yo estoy segura de que todos los niños que lo oyen pues va a gustar este cuento, porque lo que decías tú, es un tema un poco sorprendente, que la gente no lo espera, y está ahí el peche, pero bueno, el final parece que queda muy abierto, y yo creo que los niños tienen ganas de saber qué pasó con este peche mandarín, porque la historia va mucho más, no queremos desvelarla mucho, pero acaba así como con una carta, ¿no? Y con... Entonces, ¿tú estás ya en esa segunda parte de Fero y el peche? Sí, lo dejamos un poco abierto como los dibujos animados, para que pueda ser una historia con continuidad, porque ese pez, después de muchas vicisitudes, acaba en su mismo río con su familia, y llegó de una forma un poco extraña a su río, poco habitual. Entonces, bueno, pues como está en su río pueden pasar muchas cosas con los personajes, y entonces queda un poco abierto el final porque puedes continuar otra historia en un futuro. María, aparte de la posible continuación, ¿tienes pensado seguir haciendo cuentos, contando, yendo a las escuelas, contando estas historias tan prestosas? Bueno, yo soy maestra y ahora mismo, hoy empecé en una institución infantil. Entonces, bueno, esto es como un hobby, quiero decirte, tiene que gustarte porque aparte, vamos, es de probes, porque lo que nos llamamos es de probes. Yo creo que había que tener un mayor apoyo, en eso estamos un poco todos, de que a lo mejor los escritores, y sobre todo lo que hay en lengua asturiana, y quizás los, bueno, pues la gente no lo ve importante, hay otras preferencias, o no otras preferencias, sino que vienen, pues bueno, más impuestos, pues libros de afuera. Yo creo que eso, que había que potenciar, ¿no? Eso, yo creo que y en castellano también, porque el libro infantil hay mucho libro de traducción de fuera. Y bueno, pues hay editoriales que se dedican solamente a hacer traducciones de libros de fuera, y aquí la verdad es que hay mucho escritor y hay muy buenos ilustradores más. En Galicia hay una editorial muy potente que es Calandraca, en Asturias hay unas cuantas, Libros del Peche, la Gallina Pita, la tira de editoriales. Lo que pasa es que claro, es un mundo, un libro es muy caro de editar. Al autor le llevan muy poco, un tanto por ciento muy pequeño, que entonces no te puedes dedicar solamente al cuento. Tienes que tener una actividad aparte. Esperamos eso, de que el mundo de los libros, eso de que la gente pueda escribir y pueda hacer lo que preste, cuando sobre todo y la literatura, su gran pasión. María Varela, muchas gracias por venir aquí. Aida y Claudia, muchas gracias. Vosotros ya sabéis que los miércoles y los sábados tenemos una cita con la tele de los escolinos y no podéis faltar.